Buen día, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Am, Vamos a comenzar a través del Espíritu de Jesucristo, el Espíritu del Padre Celestial. Am, Vamos a hablar de la fe verdadera y de qué significa, qué es, porque mucha gente corren a iglesias, corren a ver en estadios el Papa de la Iglesia Católica. Hacen mucha cosa que contradice la Biblia y es muy importante que en esos días postreros, en esos últimos días, que aprendemos la Biblia y que la pongamos por práctica. Muy importante. Vamos a comenzar con bíblicamente qué es la fe. Porque muchos piensan, sí, yo tengo fe en Jesucristo. Es la razón que yo soy cristiano. O yo soy cristiano. Cristianidad no tiene nada que ver con Jesucristo ni la fe. Es la razón que es muy importante de entender cuán engañoso es Satanás. Cuán engañosos son sus siervos que enseñan la Biblia. La mayoría de la gente que enseña la Biblia no son de Dios. Aunque la Biblia es de Dios. La Biblia es Jesucristo, que es el Hijo del Padre Celestial. El Hijo unigénito, déjame hacerlo más preciso, déjame decirlo más preciso. Ok, vamos a el libro de Efesios, capítulo 4 y vamos con versículo 5 directamente al punto. Ok. Entonces, Efesios 4, versículo 5. Dice, un Señor. Entonces, hay solamente un Señor, el Hijo escogido del Padre Celestial, que es Jesucristo. Una fe. Entonces, es lo mismo. Cuando digamos que tenemos fe en el Padre Celestial, para mostrar esa fe, tenemos que seguir a Jesucristo. Y Jesucristo no es cristianidad, no es la Iglesia Católica, no es de seguir los testigos de Jehová, no es de seguir cualquier religión. No es que tenemos a Jesucristo dentro sí, entonces podemos hacer lo que nos dé la gana. O que podemos sacar un poquito o lo bueno de cada religión. Yo sé que toda religión que tiene su problema y sus cosas, entonces yo saco un poquito de todo. Eso no es una receta. No estamos preparando una cena con diferentes ingredientes y cosas. Tenemos que, con la Biblia, verificar y tener y crecer en la verdadera fe, que es Jesucristo, nada más, nadie más. Y aún los siervos verdaderos de Jesucristo van a guiar la gente a Jesucristo, que a través de Jesucristo uno se llega al Padre Celestial, no a la Iglesia Católica o cristianidad y a Jesucristo y al Padre Celestial, no. Jesucristo dijo vamos a conseguir eso después. Entonces vamos a seguir. Un Señor, una fe, un bautismo. El bautismo de Jesucristo no es agua física porque Él es el agua. San Juan capítulo 4, versículo 10 hasta versículo 14. De ser renacido y bautizado, eso no es agua física. No tropieces a las escrituras. Los discípulos, aun que tuvieron el Espíritu Santo, que es Jesucristo cuando Él no estuviera en la planeta Tierra, tenemos que entender que sin duda no podemos, la práctica de bautizar en agua, eso no tiene que ver con Jesucristo.
cuando Jesucristo mandó que bautiza todos en todas naciones y todo eso, no tropieza la palabra, no ponga tu propia definición. Para mostrar también que es Jesucristo, que Él es la palabra de Dios y es la agua de la palabra, el lavacro de la palabra. No por opinión, quedamos aquí en el mismo libro de Efesios y vamos a seguir. Efesios capítulo 5, versículo 26. Para santificarla, en ese versículo quiere decir la iglesia de servidores, adoradores verdaderos, no adoradores cristianas o iglesia física. No. El Padre Celestial no habita en templos hechos de manos, y a donde no hay el Padre Celestial tampoco esté Jesucristo. Pero Jesucristo dijo, a donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí esté alrededor de ellos. San Mateo capítulo 18, versículo 20. Vamos a seguir. Entonces dice, para santificarla, entonces, ese lavacro, esa limpieza, vamos a ver cómo es procurada. Dice, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Entonces la Biblia, eso es la Santa Biblia, Reina Valera Antigua, o la Santa Biblia del año 1909, porque toda Biblia no es igual, porque hay la mayoría de Biblias, incluyendo Reina Valera 1960 y adelante, son revisadas totalmente, en vez de traducida de las lenguas originales de hebrea y griega a español. Cualquier Biblia que sirve y solamente es la Biblia, lo que debe buscar es la Santa Biblia a Cipriano de Valera, que es del año 1602. ¿Ok? Y lo pongamos aquí a donde ponemos mensajes. ¿Ok? Si Dios permite. Entonces lo importante es de entender qué es la fe, qué es Jesucristo. Porque muchos piensan, ay, yo voy a ser un siervo o adorador verdadero cuando yo seré bautizado. O tengo que tener comunión, o tengo que tener, como olvidé los términos católicos que no tienen nada que ver con la Biblia ni Dios, ni Jesucristo. Y es la razón que la fe nos mostramos en obedecer la palabra. Vamos a ver. Hebreo, capítulo 4, versículo 2. Entonces, esa es la razón que la Biblia, en entenderla, es muy importante. Por ejemplo, cuando vemos aquí, Hebreo, que todo tiene que ver con la Biblia. Jesucristo es la Biblia, que la palabra de Dios es lo mismo. Y la fe es Jesucristo. Entonces, todo tiene que ver con la palabra de Dios. Y muchos hablan de las tradiciones en iglesia, en cristianidad, en vez de los mandamientos de Dios. La gente se rechaza los mandamientos. ¿Cómo vas a arrepentir de tus pecados? ¿O cómo podemos arrepentir de nuestros pecados? Déjame leer eso rapidito. La definición de pecado, porque la importancia de aprender la Biblia es de entender la verdad, de cumplir la verdad, de aprender a crecer en la verdad. Entonces, muchos, ¿cómo pueden ser lavados si dicen que, bueno, bajo la gracia podemos pecar? Ni saben la definición bíblicamente del pecado. Hermano, ¿qué es pecado? Es de no seguir Dios. No. Bíblicamente, ¿cómo podemos saber, verificar qué es pecado? No entiendo lo que me decís. Sí, claro, porque están en las nubes, están todavía como dormidos, que no tienen que despertar.
y despertemos con la palabra. Por ejemplo, aprendemos, ahora despertando, aprendemos bíblicamente conforme a Jesucristo, que es la palabra, o el verbo de Dios, la palabra. ¿Qué quiere decir pecado? 1 Juan, capítulo 3 y versículo 4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley. Bueno, la ley fue abrogada. No. Mateo capítulo 5, versículo 17. Jesucristo hizo la ley para mostrarnos que es posible, pero solamente con fe en Él. No somos justificados por solamente obras, pero mostramos nuestra fe en Jesucristo con obedecer su palabra, que es la Biblia, que es los mandamientos contenidos en la Biblia. No justificado con solamente guardar los mandamientos, pero mostrando nuestra fe y confirmándolo en hacer los mandamientos, que se encuentran en toda la Biblia. No solamente las leyes de Moisés. Algunos de ellos fueron cumplidos, como sacrificar de animales, como divorcio, ya no podemos divorciar. Pero todavía hay muchos mandamientos, además que los 10 mandamientos que tenemos que seguir. Si no estamos siguiendo eso, sigamos siendo pecadores. Sigamos siendo desobedientes y pecando. Vamos a seguir leyendo. Vamos a comenzar otra vez. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley. Pues el pecado es transgresión de la ley. Entonces la definición de pecado es si traspasamos o quebramos los mandamientos o la ley. Entonces la gente enseñando, bueno, la ley fue desechada, no podemos seguir la ley y tener Jesucristo. Están engañándote. Porque ellos faltan entendimiento. Y porque no quieren seguir a Jesucristo, siguen mentiras y tradiciones de lugares cristianas y tales lugares idolatra, en vez de seguir a Jesucristo solamente. En vez de tener fe verdadera. Vamos a Hebreo capítulo 4 y versículo 2. Dice, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos. Está refiriendo a nuestros antepasados. Los verdaderos israelitas somos nosotros. Somos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Si somos de descendencia negra e indígena del norte, centro y suramérica y el Caribe. Y nuestros otros hermanos esparcidos, porque nuestra gente son derramados en toda la tierra en el mundo, sino la tierra de Israel, nuestra tierra. Estamos esparcidos en todas las Américas, los Estados Unidos, Colombia, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití. Estamos derramados en todo lado, tratando de ser como nuestros opresores y enemigos, siguiendo una falsa representación de Jesucristo, del hombre blanco, hombre llamado blanco, perdón. Entonces, es muy importante de despertarnos porque ya estamos en los días postreros. Nuestra opresión y también la ceguedad relacionada a la Biblia, ya Dios está, ¿cómo se dice? Deseando, como quitando el sello de la Biblia. Para que en vez de abrir la Biblia, dice católico. Estamos abriendo la Biblia y aprendiendo. Hebreo 4:2 contiene la definición de que oír la palabra y hacerla es la fe. Jesucristo es la fe, no un lugar físico a donde adoran o dicen adorar Jesucristo, como la iglesia cristiana, la iglesia católica. De tener una imagen de Jesucristo formado de manos de hombre o hecha de manos de hombre es idolatría. Ahora estamos aprendiendo para arrepentir verdaderamente, para no seguir como pecador. Vamos a seguir. Porque eso es Hebreo, capítulo 4, versículo 2. Dice, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos.
Entonces, Pablo, en el Espíritu, está refiriendo que en el desierto, nuestros antepasados, los verdaderos israelitas y los verdaderos judíos, lo mismo, estaban en el desierto después de ser salvados de Dios con su mano poderosa, con maldiciones y juicios sobre los egipcios y sus dioses ajenos, y su idolatría y su hechicera y su maldad. Entonces, vamos a seguir. Entonces, Dios está diciendo que a través de Pablo, que mira, igual que ustedes tienen la palabra de Dios, igual ellos tuvieron la palabra de Dios. No lo tenía contenido en un libro, pero Dios habló directamente, el Padre Celestial habló directamente en Éxodo capítulo 20 y versículo 1 o 2. Eso era el Padre Celestial, no ángel, no Moisés hablando. Y Moisés no habló lo suyo. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 5, Moisés no nos dio leyes suyos que solamente serían válidos por un año o hasta vino Jesucristo, de ser justificado por solamente guardar la ley. Eso fuera invalidado cuando vino Jesucristo, pero todavía tenemos que seguir muchos de los mandamientos. Los 10 mandamientos, y hay mucho más que solamente los 10 mandamientos. Entonces es importante de aprender la palabra en vez de seguir tropezando, seguir pecando, mientras citando la Biblia sin entendimiento. Romanos 6, versículo 1 y 2, no podemos pecar o quebrar la ley, aunque somos bajo la gracia. Jesucristo no derramó su sangre para que puedas seguir comiendo puerco o idolatrando o quebrando el día de reposo, aún que Él como nuestro reposo derramó su sangre. Él no hizo eso para que podamos seguir haciendo lo mismo, para que Él tuvo que morir. Eso no es complicado. Y la Biblia confirma eso. Si estamos engañados o no entendemos claramente, o no tenemos la fe correctamente o verdadera. Lea Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Si vienen en tu mente pensamientos o escrituras torcidas, que ahora bajo la gracia podemos pecar. Eso no es la gracia. La gracia es que si no entendemos la palabra, por ejemplo, si uno está trabajando en el sábado, que es quebrando el día de reposo, y con la gracia tiene oportunidad de aprender por qué no podemos, o que de qué se trata el día de reposo, con leer todos los mandamientos en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, aprender la Biblia, aumentar en entendimiento. Pero el problema es que mucha de nuestra gente siguen a hombres, no a Jesucristo. Su fe es conforme los dichos y mandamientos de hombre, tradiciones de iglesia, en vez de seguir la palabra de Dios conforme y según la palabra de Dios. Entonces vamos a seguir. Porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Ahora esa palabra importante, que es el tema de hoy, la fe. La fe es Jesucristo. Y cuando en el pasado, ¿cómo vinieron Jesucristo? No como en esos tiempos como último, después como 1500 años después, cuando vino Jesucristo, porque Pablo estaba hablando anteriormente que los israelitas, nuestros antepasados, en el desierto, no oyeron la palabra y así rechazaron a Jesucristo, así rechazaron el evangelio. Entonces muchos que niegan a la palabra no entienden que la ley no es algo impío. No es algo impía. La ley es algo recto. La ley es conforme la ley es perfecta. Cuando leemos Salmo capítulo 19, versículo 7. La ley es Jesucristo. En toda forma. Él teniendo el título de
oveja o él como la oveja de Dios. ¿Qué? Eso era mandamientos del día de expiación, que él se sacrificó como anteriormente sacrificamos animales. Y la gente ahora niegan los feriados de Dios o los días santos de Dios, los sábados de Dios, citando y tropezando escrituras. ¿Cómo vas a citar a Pablo que él también guardó los mandamientos? Jesucristo también guardaba los días santos. Los siervos de Dios en Lucas 23, versículos 54 hasta 56, ellos guardaron los días de reposo o el día de reposo semanalmente o semanalmente. Entonces, entiende lo que estamos leyendo, que si no tenemos fe, no vamos a entender ni cumplir la palabra, que también contiene mandamientos. Y por quebrar esos mandamientos, eso es lo que es el pecado y es lo que nos hace ser pecadores. Cuando negamos el guardar de los mandamientos que estamos quebrando. Sí, ya no tenemos que sacrificar animales. Ya no tenemos curas como hombres. Jesucristo es nuestro único cura. Esta razón que los discípulos, aún rectos, ninguno de ellos se llamaron cura o sacerdote o gran pontífice o cualquier título así. Todos los títulos pertenecen a Jesucristo, hasta de ser cura. Él es nuestro cura que nos guía al Padre Celestial. Él es el Espíritu Santo que abre nuestra mente y escribe las leyes en ese Nuevo Testamento. El pacto del Nuevo Testamento es Jesucristo muriendo para nuestros pecados y también escribiendo las leyes en nuestra mente y nuestra parte secreta, que es nuestra mente, la sabiduría de Dios, el entender de cómo guardar los mandamientos y resistir Satanás y tentaciones e idolatrías y toda la maldad en el mundo. Hasta cómo siguen el mundo con cristianidad, con catolicismo, es lejos de Dios. Tenemos que dejar ese mundo y conformarnos a la palabra de Dios, que es la fe, que es Jesucristo. Para seguir en el tema, vamos a Apocalipsis, capítulo 14, versículo 22. Para seguir probando que muchos se confunden. ¿Y cómo no pueden? ¿Cómo no podemos con todas esas mentiras? Necesitamos a Jesucristo de lavar nuestra mente y guiarnos con la palabra para que podamos enderezar nuestro camino y que sea seguro con Jesucristo, con la Biblia, que es lo mismo. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 22. Dice, 14, versículo 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos. No santos, no esculturas que son ídolos. No podemos adorar y tener cosas celestiales o cosas así en nuestra casa o a donde dicen que van a adorar a Jesucristo y Dios. No, eso es idolatría. Cualquier cosa que podemos ver, no podemos asociarlo con Dios. Eso es el opuesto de la fe. Es una persona carnal. Es una persona pecadora. Entonces vamos a oír de los santos verdaderos, que son los que se arrepientan en esos días postreros de la nación de Israel. No la gente en Israel hoy en día. Ellos no son los verdaderos israelitas. Voy a alentar para que no se confunde. San Lucas 21, 24 son profecías que habla de los verdaderos israelitas siendo oprimidos y esclavizados en el pasado y en esos días postreros, fuera de la tierra de Israel. Y los que habitan en la tierra de Israel son gentiles, no israelitas, aunque se llaman o se dicen de ser judíos e israelitas. La fe es la verdad. Solamente la verdad. No Jesucristo mezclado con religión o mentira mezclado con verdad. Es solamente la verdad. Y en eso tenemos que creer y tenemos que ser firmes en eso.
Y eso no viene de la Iglesia Católica. Eso no viene de la cristianidad. Vamos a ver qué es la fe. No es religión, ninguna. Vamos a seguir viendo cómo sigamos a Jesucristo. ¿Qué es la paciencia? ¿Qué quiere decir la manera de obedecer y seguir a Jesucristo verdaderamente? Vamos a ver. Apocalipsis 14 y versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No uno sin el otro, no solamente justificado con los mandamientos, como dicen la gente en judaísmo, que no son los judíos verdaderos. Y aún nosotros, los verdaderos judíos, no podemos ahora decir, oh, sí, yo guardo la ley, yo quiero. No, sí, guardamos los mandamientos y sigamos aprendiendo y mejorando en guardando los mandamientos. Pero no somos justificados con solamente guardar los mandamientos. ¿Y qué dice? Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No solamente la fe sin mandamientos, no solamente los mandamientos sin la fe en Jesucristo. Y no puede tener uno sin el otro. Vamos a ver Santiago, capítulo 2 y versículo... vamos directamente al punto. Versículo 14 es, léalo tú mismo. Santiago, capítulo 2, versículo 14 hasta versículo 26. Vamos a leer como uno o dos de esos versículos para que entienda acerca de la fe y de qué se trata. Porque muchos dicen, no me juzgues, tú tienes tu manera de adorar, yo tengo lo mío, Dios ese lo es. Sí, y a través de la Biblia entendemos cómo Él juzga y podemos evitar sus juicios y castigos que estamos todavía sufriendo, siendo oprimidos, sufriendo racismo. Todo lo que estamos sufriendo es directamente el resultado de quebrar los mandamientos y no tener fe verdadera en Jesucristo y no seguir la palabra de Dios, que es la fe, que es Jesucristo. Entonces, Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. No puede quedar solo la fe. Eso fuera Santiago capítulo 2, versículo 14. Y fui después a versículo 17 para ir directamente al punto. Versículo 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios, ¿qué? No son santos. Son el lado izquierdo del Padre Celestial, al lado de Satanás. Entonces ellos, vimos que de la historia, cuando vino Jesucristo a echar demonios de gente endemoniados, o en el pasado endemoniadas, que Él echó demonios de ellos y los demonios entre la gente pidieron, porque entendieron que Él era mayor que ellos, que Jesucristo era mayor. Creyeron en Jesucristo para que entienda. Creyeron en su poder y que Él era su Señor también. Aunque no lo sabía la gente, y aún hoy en día no lo sabe tales cosas la gente claramente y verdaderamente. Si lo supieron, si lo supieron, no iban a estar en la Iglesia Católica, para que entiende. Oyendo a psicólogos cuando tienen sus hijos que son bipolares o tienen otros como enfermedades mentales. Iban a saber que tienen demonios. Iban directamente a Jesucristo, orando al Padre Celestial a través de Jesucristo, no corriendo a un cura que está nombrándose el título que pertenece solamente a Jesucristo, mostrando que es un falso profeta. Algo así muestra sin duda, sin opinión, teniendo el título de Jesucristo. Eso muestra que la persona llamándose cura, papa, aún eso es más que Jesucristo, el título del Padre Celestial. No,
Jesucristo mismo dijo que llames a ningún hombre papa, porque, o padre, tienes un solo Padre que habita en los cielos. Mateo capítulo 23, versículo 9. Y eso son la verdad, que es también la fe, la Biblia. Pero la gente sin aprender la Biblia, sin seguir la Biblia y Jesucristo verdaderamente, siguen siendo como ciegos. Mientras pensando que conocen ya a Dios y ya a Jesucristo, que Jesucristo es su copiloto. No, el diablo es tu copiloto si estás en iglesias y religiones, porque todavía no tiene la fe verdadera y no por opinión. Y no hablo orgullosamente porque yo también tenía que rechazar y dejar iglesias como Jesucristo nos manda. Porque Jesucristo dijo, ¿por qué me llaméis Señor, Señor, y no hagáis lo que yo digo? San Lucas 6, capítulo 46. Entonces, y así hay como muchas más escrituras, queridos hermanos y hermanas, y queridas hermanas, pero es muy importante que aprendemos a la palabra con humildad y que convirtiéramos en vez de seguir las mentiras que hemos aprendido. La vida es una batalla. La Biblia enteramente pelea la buena pelea de la fe, o la buena batalla de la fe. Todas las escrituras dicen lo mismo. Ser soldado de Jesucristo. Siempre ha tenido el mundo soldado y es lo mismo. Que está armada y pelea hasta la muerte para defender su país o su gente y lo que sea. Pero tenemos, en vez de seguir ese mundo y matar gente en contra de Dios y en contra de Jesucristo, no podemos matar para un gobierno o algo así. Tenemos que defender lo que dice Jesucristo. Jesucristo es el que manda, no un gobierno. Si sigamos el gobierno, ya hemos dejado a Jesucristo. Si vota para un presidente, ya dejaste de votar para Jesucristo y elegir a Jesucristo, porque votar quiere decir elegir. Entonces, elige a Jesucristo y la fe verdadera, en vez de fe conforme a tu mente. O fe en idolatría y estando firme en eso. Eso no es Jesucristo. ¿Ok? Y vamos a terminar aquí. Hechos, capítulo 4 y versículo 10. Para que entiende. Si yo seguía como niño cristianidad y catolicismo, entonces no hablo orgullosamente, pero como Pablo, él tenía que rechazar esas tales religiones y tradiciones de hombres. Tienen los mismos demonios, los mismos engaños. Y lo mismo donde quiera colectando dinero. Diezmos conforme a la Biblia es definido como hemos definido que pecado es transgresión de la ley. No, pecado no es no yendo a iglesia en sábado o domingo. Es cuando traspases lo que dice y manda Dios en la Biblia. Entonces, igualmente, traspasamos y pecamos cuando no hacemos la palabra. Y es muy importante que aprendas eso. Entonces, eso sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Escuchan, hermanos, aun si no sabes ni has oído que somos israelitas. No, yo soy gentil, yo no soy Israel, yo soy judío, ellos no son los verdaderos israelitas. Son impostores, conforme a Jesucristo mismo en San Lucas 21, versículo 24. En esos días postreros no hay israelitas habitando en la tierra de Israel. Somos oprimidos y esparcidos en toda tierra por castigo, por quebrar los mandamientos de Dios. Lea la Biblia, toda la Biblia, porque Jesucristo viene en el envoltorio de la palabra, en el envoltorio del libro. El Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en los libros apócrifos que contiene la Biblia auténtica,
que es la Cipriano de Valera Santa Biblia del año 1602. Contiene todos los libros, esa es la razón que es la Biblia válida. ¿Ok? Y es muy difícil lograr, entonces utiliza la Biblia, Santa Biblia 1909, Reina Valera antigua, no Reina Valera 1960. Aléjase de esas Biblias, igual como de las iglesias, cualquier iglesia, la tuya también. Si eliges la iglesia, dejes de allegarse y elegir a Jesucristo y el Padre Celestial, o el Padre Celestial y Jesucristo. Ok, dale. Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y Dios le resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro sanó una persona con el Espíritu de Jesucristo. La gente atónita vieron, ay, wow, ese hombre es fantástico. No, no adores a mí. ¿Por qué me mires como yo hice algo? Entonces él glorificaba a Jesucristo. No cristianidad, no hombre, ni él mismo. Con tanto poder, él entendió que tenemos que someter bajo Jesucristo. Y para lograr de tener entendimiento y diferentes dones de Jesús que Dios envía, tenemos que seguir la palabra. Tenemos que tener verdadera fe. Sigamos. Esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores. Los que enseñan la Biblia jamás siguen a Jesucristo. Y los siervos verdaderos que enseñan la Biblia siempre son rechazados y pocos. Dice, la cual es puesta por cabeza del ángulo, es encima de todo. El último y encima. Dice, y en ningún otro hay salud. No cristianidad, no el Papa, no pontífice o gran sacerdote, ningún título, ningún hombre va a reemplazar a Jesucristo y está al lado de Jesucristo. Yo soy un siervo verdadero con otros siervos y estamos creciendo cada día. Y lo que no entienden, yo no puedo glorificarme. Mi deber es de guiar a Jesucristo, mientras que yo también sigo creciendo en Jesucristo bajo su espíritu por la misericordia del Padre Celestial. No estoy aquí para, lárgate de la iglesia católica y ven a nuestra iglesia. No, ninguna iglesia. La iglesia está pasando ahora. La iglesia que es cuando tú estás en tu casa y abres la Biblia, que es la palabra viviente, y tendrás a Jesucristo verdaderamente cuando obedeces a la palabra. Y creces en la palabra, habitas en Jesucristo y la palabra habita en ti. Vamos a conseguir eso y ya. Ok, entonces dice, y en ningún otro hay salud. Muchos están enfermos, muchos no tienen salvación, no tienen entendimiento, no tienen claridad en la Biblia. Tropiezan a la palabra, tratan y no pueden lograr. ¿Por qué? Porque no tienen a Jesucristo verdaderamente, tienen cristianidad en vez de Jesucristo. Tiene catolicismo, tiene testigos de Jehová, cualquier religión y creencia en vez de creer en Jesucristo solamente. Y conforme a la Biblia, esta razón que tenemos la Biblia, esta razón que Dios tradujo su palabra de hebreo para que lo tengamos y también de griega. Dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es tiempo de despertar, hermanos y hermanas. Y la Biblia es como lo hacemos porque la Biblia es como logramos el verdadero Jesucristo. Dice así. Dice así en San Juan 15, versículo 7. Vamos a comenzar al versículo 3. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Entonces la palabra es que nos limpia. Mentalmente y en todo sentido. Vamos a seguir en versículo 5.
Yo soy la vid, vosotros pámpanos, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Fruto quiere decir el fruto del Espíritu. Va a tener amor y crecer en ella. Va a tener fe y crecer en ella. Va a tener como disciplina o templanza. Va a tener benignidad. Va a tener todos los frutos del Espíritu. Y gente faltan eso, especialmente de iglesia, no tienen amor genuino, no tienen, están ahí hablando tras la espalda de sus seres queridos y los de su iglesia. Adoran a hombre y dan gloria a hombre que solamente pertenece al Padre Celestial y Jesucristo. Entonces, eso es la razón que tenemos que tener fe verdadera y arrepentir, en vez de ser ofendida con esa palabra de verdad. Ay, habla de mi iglesia. ¿Quién cree que eres? Muchos dicen eso. A nosotros que estamos despertando y compartiendo la verdad a través del Espíritu de Jesucristo y mostrando en obras y espíritu la fe verdadera, la Biblia, la palabra de verdad. Entonces, ¿qué dice? El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Potente esa palabra. No podemos hacer nada sin Jesucristo. Esa es la razón que la gente buscando a Jesucristo en iglesia o en religión o en cristianidad, ¿qué? Todavía sus hijos están endrogados. Toda su vida es un desastre. Es la razón que tenemos que despertar con la palabra, con la fe verdadera. Versículo 7. Eso es San Juan, capítulo 15, versículo 7. Si estuvierais en mí y mis palabras estuvieron en ti. No mi religión, no mi cristianidad, no mis cristianos. Si mis palabras estuvieron en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Entonces, todo se trata con la Biblia, que es también la fe verdadera, que también es Jesucristo. Toda gloria, honor y apreciación a nuestro Creador, el Padre Celestial, y su verdad y su palabra, nuestro Señor Jesucristo. Cuídense. Y presten atención y hace esa palabra y apréndalo y póngalo por práctica. Besos santos.